Bienvenidos a Videoteca, vamos a repasar encuentros de Liga Deportiva Alajuelense enfrentando rivales nicaragüenses en diferentes versiones de la CONCACAF. Bueno, en realidad el equipo que aquí vamos a ver casi en todos los resúmenes es el Real Estelí, pero también aparece el Diriangén en la famosa serie del 97 que el equipo nicaragüense le sacó ventaja a la Liga en el primer duelo 3-2. Ya la Alajuelense llegaba con la obligación de remontar en una serie muy particular por muchos aspectos que ya les voy a ir explicando. Alajuelense que pues ese día lograba golpear rápido. Aquí prácticamente en el arranque del juego, la acción de Ronald el Carraco Chávez. Y la Liga que ocupaba rápidamente remontar la serie. Ahí tenían al Carraco marcando el primero. Luego pues en ese momento ya la serie estaba 3-3. Porque el primer juego en Nicaragua había ganado el equipo nicaragüense 3-2. En un pasaje del cual se habló por años. Y creo que se hablará por años, ¿verdad? Porque aunque luego pues al archirrival Saprissa también le tocó perder ante los nicaragüenses. Pues al final de cuentas esa fue la primera derrota tica. Bueno, también Herediano perdería ante el Estelí, pero esa fue la primera derrota tica cuando el fútbol ante un equipo nicaragüense que en ese momento era bastante débil. Aquí está Luis Diego Arnáez de penal marcando el 2-0 que ya le daba ventaja a la Liga en el global. La Liga formó con Ricardo González, Mauricio Montero, Luis Marín, Alexander Madrigal, Harold Wallace, Víctor Badilla, Richard Smith, Luis Diego Arnáez, Naamán González, Ronald el Carraco Chávez y Bernal Munins. Vinieron por cambios Joseph Miso, Jorge Iván León y Oscar Valverde, mientras el histórico Diriangén, que le había ganado a la Liga en la ida, formó con William Espinosa, Norman Armengol, Ezequiel Jerez, Marvin Cruz, Alexis Pérez, Henry Cruz, Marco Narváez, Humberto Sánchez, que fue sustituido por Tyron Acevedo, Sergio Molina, que fue sustituido por Rolando Molina, además de Chema Bermúdez, que había marcado en el primer juego, y Gago, que aquí le cometen falta de penal y su compañero desperdiciaba, Marvin Cruz, José Gago, fue el que le cometieron la falta de penal y la mandaba a las nubes Marvin Cruz. Ojo, este detalle que yo no me acordaba mientras vemos esta buena intervención de William Espinosa. Ese partido lo dirigió Carlos Batres, árbitro guatemalteco. Que si ese penal entra, quién sabe qué pasa en la serie. Porque como explicamos, Diriangén ganó la ida 3-2 con los goles de Bermúdez, Lester González, Acevedo, Bermúdez y González. Por la Liga habían marcado Joseph Miso en esa oportunidad y también el mismo Ronald el Carraco Chávez. Con este marcador la Liga estaba avanzando por un gol, pero ojo, que aunque atacó todo el segundo tiempo, vamos a ver cómo el equipo del Diriangén iba a dar aquí, en esta salida del Ricardo González, que era un arquero muy joven. José María Meléndez colocaba el 2-1. ¿Qué pasaba en ese momento? Bueno, había alargue o penales, quién sabe el reglamento de la CONCACAF que decía aquella vez, pero la serie estaba empatada, en ese momento 4-4, y a la Liga se le podía venir la noche ante su gente que llegó en generosa cantidad. Un detalle especial de este partido, que fue el 9 de julio del 97, es que esta serie, el fútbol cuando eso era rarísimo, era bastante desordenado, quedó en medio de una final Liga Saprissa. La Liga jugó la ida en Nicaragua después de que la base, y esto no es excusa para la derrota de la Liga. Cuando vemos que aquí el Diriangén tuvo para haberse ido arriba otra vez en la serie, la Liga fue esa vez después de jugar una Copa América donde la selección era la base, fue a disputar esa serie, ese primer partido en Nicaragua, lo pierde 3-2 y se viene la vuelta más de un mes después y la colocaron a 3 días de la final entre Alajuelense y Saprissa. Vean aquí increíblemente este balón como iba al palo y va a aparecer como el salvador de aquella noche para que no se fueran al alargue. Un hombre que casi no marcaba muchos goles, un histórico de la Liga, pero que todos recordamos que el gol no era su especialidad. Aquí se la perdía Mullins, el héroe de la noche, que en ese momento prácticamente nunca anotaba y era muy curioso porque era titular siempre, pero no tenía gol. Su función era lógicamente primordialmente defender y poner pases. Harold Wallace, es Wallace el que le va a salvar la noche a la Liga ya cerca del final. Parecía que la Liga no iba a poder en tiempo regular con ese aguerrido equipo del Diriangén. Que bueno, por muchos años, este fue el triunfo más importante del fútbol de Nicaragua a nivel de clubes. Ya luego pues el Estelí va a lograr páginas también gloriosas ante Herediano y Saprissa, y ya en una época pues diferente del fútbol. Aquí pues vamos a ver muchas goleadas, este es con sufrimiento. Luego vamos a entrar a la etapa de las goleadas ante el Estelí, y luego pues ya vamos a ver como en la última década los partidos alajuelenses ante equipos nicaragüenses, que solamente se resume en el Estelí, pues fue muy corta. Ahí está el gol de Wallace, se la creyó Gualitas y le salvaba los muebles, como se dice popularmente a la Liga, que avanzaba entonces en ese torneo de la CONCACAF, donde Alajuelense luego lo sacó el Cartaginés, una serie que tal vez poco recuerdan, pero la Liga esa vez y Cartaginés chocaron como campeón y subcampeón tico, y en medio de eso la Liga jugó la final ante Saprissa, que de hecho ahora hablábamos de Ricardo González, él era el tercer portero. Unos días antes Saprissa y la Liga habían disputado la final de segunda fase, que terminó en un pleito ahí bravísimo, donde habían suspendido a Álvaro Mesén y a José Alexis Rojas,
que por cierto José Alexis había jugado la ida ¿cómo se llama? En Nicaragua. Y por esta razón, ahí se enojó Mullins, ahí vimos a Dinamita Mullins que se enojó, estaba en sus últimos partidos con la liga. Y bueno, y Ricardo González, al final de cuentas, esta serie casi que fue un fogueo para esa final, donde Alajuelense se la gana Saprissa en la temporada 96-97. La liga era un equipazo por temas del fútbol, por la garra de los nicaragüenses y hasta por un tema, podríamos decir que circunstancial, le costó muchísimo esa serie y la terminó ganando con lo justo, con un global de 5-4, en ese caso, ante el Diriangén. Esto sí fue un paseo. En el año 98 la liga le va a marcar al Estelí 11-1 entre los dos partidos. El primero lo va a ganar 8-0 y aquí empieza el recital de goles con Nison Perea al minuto 3. Nison Perea al minuto 3 marcando el primer gol. La liga aquí con su equipo 5 estrellas de aquel entonces, con lo mejor que tenía Alajuelense en aquel entonces. Formó con Álvaro Mesén, Enrique Smith, Luis Marín, Alexander Madrigal, Richard Smith, Austin Berry, Cristian Aguilar, que este sí era normalmente suplente, Wilmer López, Luis Diego Arnáiz, Nison Perea, Joseph Miso. Por cambios vinieron David Díaz, Rodinei Martins y el Chunche Montero. Mientras que el portero que encajó los 8 goles del Estelí se llama Glenn Omier. Además jugó Moisés Acevedo, Willy Bonilla, o Will Bonilla más bien es el nombre correcto. También lo hizo Pedro Alonso, Javier Molina, Silvio Bonilla. También apareció Juan Carlos Portillo, Selvin Álvarez, Samuel Olivas, dirigidos por Rafael Núñez. Y bueno, fue una paliza descomunal. Aquí está Miso al 14 marcando el segundo gol. Algunos dirán, ¿por qué de verde? Bueno, sí, el Estelí, y eso algún aficionado nicaragüense que tal vez lo sepa, tal vez no lo puede compartir a través de las redes. En algún momento fue verde y blanco, era rojo y blanco, pasó a ser verde y blanco, por lo menos empezó a usar mucho el verde y blanco, así al estilo limonense, al estilo Azodeli, y luego regresó al tradicional rojo y blanco. De hecho, había jugado contra Saprissa en el 91 y había jugado de rojo y blanco, por eso nos llamó la atención este tema del uniforme. Me saltó un jugador de la alineación del Esteví, Herbaik Martínez, era el nombre del futbolista de este equipo nicaragüense, y el técnico era más bien Mauricio Alvarenga, era el técnico de este equipo del Estelí, que también hizo ingresar. Ese día el árbitro fue Félix Williams, fue el árbitro de ese partido. Bueno, seguimos viendo goles. El tercero fue Machón Madrigal, qué bien que cabeceaba Machón, ¿verdad? Uno de los mejores cabeceadores del fútbol nacional. Wilmer ese día pues hizo estragos como siempre, pero el gol no se le dio, aquí habilitando a Perea. Recordemos que Perea pues es el padre biológico de Miguel Ajú y de Yael López, en la actualidad de jugadores de Liga Deportiva Alajuelense, este futbolista de nacionalidad colombiana. Ahí me dicen que tuvo poco trabajo. Esta serie, esto no era exactamente una serie, era una triangular entre Alajuelense, el Tauro de Panamá y el Estelí de Nicaragua. Los equipos panameños y nicaragüenses eran muy débiles, eran equipos casi que, o sea, no eran profesionales, eran amateurs, y bueno, cuando venían acá casi siempre los goleaban. Ese día la liga se dio gusto. Aquí está el cuarto de Miso, que pues, es el goleador histórico de la liga, por lo menos al momento que elaboramos este trabajo, es el jugador que más goles ha marcado para Alajuelense en competiciones internacionales. Este es un golazo. Yo sé que el rival daba muchas facilidades, pero qué señor gol este. Cómo la pega Berry. Ahí está el quinto. Y todavía para el segundo tiempo iban a quedar más goles a favor de Alajuelense, que fue pues realmente un monólogo de partido. Vean la mano, vean lo inocentes que eran ellos, que cómo les costaba realmente. Y bueno, aquí vamos a seguir viendo anotaciones y jugadas donde se notaba que enfrente el rival prácticamente era inexistente. Era muy fácil golear a estos equipos, eso ha ido cambiando, eso también es parte de este trabajo. Lo vimos cuando hicimos el Saprissa ante Nicaragüenses, eran partidos muy fáciles. Bueno, aquí ahora sí el árbitro sí se decidió pitar el penal, la falta sobre Perea, que Perea era un colombiano bastante bueno, ¿verdad? Anduvo ahí pues la falta en los linderos del área, parecía que estaba afuera, y va a llegar Luis Antonio Marín para sumar uno más a la cuenta. Marín, que rara vez le daban los penales, pero ese día le dijeron también haga su golcito. La liga que cuando eso jugaba de blanco de local, ¿verdad? Eso es otro detalle que ha ido cambiando. Otro detalle interesante es que este partido fue un domingo a las 11 de la mañana, cuando esos los partidos de CONCACAF podían ser en cualquier horario y muchas veces se jugaba a domingo. Ahora no, los partidos de CONCACAF prácticamente siempre son a la noche y entre semana. Y son situaciones, ¿verdad?, interesantes, que siempre son interesantes ver en este tipo de trabajos. Ahí está el séptimo.
Ahí Arnáez que desviaba el balón. Y el octavo lo va a hacer David Yash, compañero acá en la platea. Y aquí pues Alajuelense dejó resuelta, como dijimos, no era una serie, era una cuadrangular, ganó todos los partidos, era la primera ronda. Normalmente la Liga y Saprissa en las primeras rondas se enfrentaban a nicaragüenses, a panameños, por ahí algún, ya luego iba subiendo el nivel contra Guatemala, Honduras y El Salvador. Y aquí Diash y el Chunche le regalaban un bailecito a la afición para el disfrute de todos. Y la Liga que incluso buscó uno más, al final 8 son suficientes, se decía en aquel entonces, cuando un partido quedaba así. Y el encuentro de vuelta es muy particular porque se va a jugar, eso no es Nicaragua, esto es aquí en Costa Rica, se jugó en el estadio Jorge Palmareño Solís. ¿Por qué? Porque también eso era muy común, que este tipo de equipos decían, bueno, no tenemos una sede para jugar el partido, en Nicaragua tal vez no habían condiciones, entonces los dos partidos fueron en Costa Rica, en este caso en Alajuela, y la Liga con un equipo súper alternativo va a ganar 3-1, Víctor Badilla al 5 marcó el primero, el Palmareño Solís, ¿por qué? Bueno, porque es un lugar bonito, una cancha buena, donde en los 90 incluso se jugó primera división, hasta el 91, estábamos ya en el 98, el estadio aún estaba bien, y la Liga pues administrativamente asumió la dirección del juego, pero en el registro queda que el Estelí fue local, y ojo que el Estelí ya ahí está de rojo y blanco, ¿verdad? Para los que el detalle que les hablaba antes del uniforme, posiblemente alternaban. Súper alternativo el equipo de la Liga, de hecho el arquero titular fue Anthony Castro, que era pues un arquero de la reserva, que era el arquero que luego estuvo mucho tiempo en el Santos de Guapiles, ahí ese gol de Díaz lo anularon. Estuvo la Liga con Luis Marín, Mauricio Montero en zaga, Carlos Castro, que era muy joven, Víctor Badilla, Cristian Aguilar, Giovanni Hidalgo, Luis José Herra, Jorge Iván León, Johnny Cubero, David Yash. Y aquí está Cubero, que va a ser el protagonista de la noche, con 2 anotaciones. Al 35 marcaba el segundo. Ojo que todos de los que le mencioné de la titular, salvo Luis Marín, tal vez Víctor Badilla, que ya estaba veterano, todos eran banca, porque incluso ya Mauricio Montero iba de salida. De hecho, hay un detalle, en este partido Mauricio Montero anuncia a la prensa que él, ahora que buscando los recortes de los partidos y las fichas, ahí vi que ese mismo día el Chunche le habló a la prensa que ya era su última temporada, que después de aquí se iba a retirar, como otro detalle particular. Mientras que los demás jugadores, Luis José Herra, Johnny Cuero, David Yash, en ese equipo de la Liga, Jorge Iván León, sí, Giovanni Hidalgo, Luis José Herra, la gran mayoría eran suplentes. Tanto que Anthony Castro incluso era un arquero de la reserva, que la Liga habitualmente lo cedía a préstamo. Aquí está el gol del equipo nicaragüense. Ahí está el descuento por parte de Silvio Álvarez. Silvio Álvarez marcando el gol del descuento. Ahí pues se atrevieron un poquito a ir al frente. Ellos quisieron pues tal vez dejar atrás el tema de la paliza que habían recibido en el primer juego, y bueno, la verdad que en parte lo consiguieron, ¿verdad? Porque de perder 8-0 a perder 3-1, pues algo mejoró, era como insistimos, un fútbol bastante artesanal. Argelio Savillón de Honduras fue el árbitro del encuentro y bueno, presentó el equipo nicaragüense pues prácticamente a los mismos hombres que habían jugado el primer partido. Johnny Cuero al 64, ese Zambulla, gran goleador Johnny Cuero, marcó el definitivo con global de 11-1, si lo vemos como marcador global, aunque fue una serie de una cuadrangular, ambos juegos, 8-0 en Alajuela, 3-1 en Palmares, bueno, ambos juegos en Alajuela, la verdad, 1-3 administrativamente fue local el Estelí. Ahí está Carlos Castro, que cuando eso estaba apenas en su primera temporada, todavía no se había consolidado, bueno, eran otros días, cuando enfrente había rivales nicaragüenses. Se termina el encuentro. Bueno, en el año 2000 se repitió la historia otra vez el Estelí de Verde, habían pasado solo 2 años del 8-0 y ahora le tocó llevarse 6 ante la Liga. Aquí Esiño abría el marcador, lo recuerdan, el brasileño Edson Luis Valente Correa Esiño. Esta ya es la Liga de Fariña. Antes se me olvidó decirles que la Liga que vimos, tanto ante el Diriangén en el 97 como la que vimos en la serie doble ante Estelí, o los dos partidos, era Manuel Gregorio Kiosellán, así que les agrego ese dato. Aquí estamos con la Liga de Fariña, que también era muy contundente, muy arrolladora. La Liga ese año incluso iba a ganar el título nacional. Estamos en febrero del 2000 y la temporada larga 99-2000 la Liga la ganó. Y ese día pues presentó un equipo sin seleccionados porque Costa Rica estaba jugando la Copa Oro. Era muy común que cuando se venía Copa Oro y así se aprovechaba para hacer algunos partidos de este torneo de la CONCACAF, donde los equipos pues a veces no presentaban sus mejores luminarias, o como eran rivales nicaragüenses o panameños que todavía eran bastante sencillos, pues se aprovechaba y se jugaba con una carga menos pesada, ¿verdad? Por llamarlo de una manera.
Y aquí pues la liga va a marcar 6. Aquí le tocó al guardameta pinolero Sergio Chamorro sufrirlo. Tuvo pues ahí a lo que podía. Pero bueno, finalmente la liga ese día formó con Ricardo González, Luis Marín, Leonardo Durán, Enrique Smith, Carlos Espinosa, Carlos Castro, Giovanni Hidalgo, Kenneth Paniagua, Pablo Izaguirre, Chimi Quirós, y también estuvo Edson Luis Valente Correa. Vinieron por cambio Harold Miranda y Alejandro Alpizar, lo mismo que Alexander Castro. Partido pues muy sencillo. La liga pues en ese entonces, insistimos, jugadores como Wilmer López, Luis Diego Arnaez estaban en selección. Era una época donde la Alajuelense podía darse sus lujos, y Saprissa también, ¿verdad? Y especialmente también porque los rivales nicaragüenses no ponían resistencia. Aquí está Luis Antonio Marín al 40, que este gol es especial porque Marín venía regresando al equipo, de hecho por eso no estaba en selección. Marín se fue en el 98, se fue a jugar a Guatemala, también estuvo en Uruguay, estuvo 2 años fuera de la liga y recién se estaba incorporando para esa fase de segundo semestre del 99-2000, y ese día pues casi que en su regreso le logró marcar este gol de cabeza al Estelí. Ya lo vimos también marcando de penal en el 98. Pues era un equipo bastante limitado. Ellos estaban con Sergio Chamorro, Ramón Olivas, Carlos Alonso, Pedro Alfaro, Francisco López, Salvador Álvarez, Samuel Padilla, Will Bonilla, Francisco López, Sergio Rodríguez, Samuel Olivera y Mario Gastón. Era el equipo, ahí sí dirigidos por Rafael Núñez, que bueno, pues ese día le tocó vestirse de víctima. Fueron 2 juegos, aquí tampoco era una serie doble, era una triangular, como les expliqué en el 98, era una triangular de estos, Liga y Estelí y Tauro de Panamá, y aquí el que completaba la triangular era el Real España de Honduras. Incluso contra el Real España, la liga, el juego en casa lo va a llevar a Liberia, al Edgardo Altodano. Algún día les compartiré ese recuerdo. Aquí se atrevieron los nicaragüenses a ir al frente. También las asistencias de público eran muy flojas, ¿verdad? Porque el aficionado más o menos sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Eran equipos muy débiles, y es increíble ahora que, para los que ven Videoteca en estreno, que el Estelí hizo historia eliminando a Saprissa y que llegó a una final internacional contra la liga. Llegará, porque tal vez usted lo vio pocos días antes de esta serie. Pues realmente es particular, ¿verdad? Cómo han evolucionado. Aquí está Harold Miranda, guanacasteco. Saludos a Jarito, el que no se pierde la videoteca, que ve todos nuestros espacios. Un tipo muy agradable, muy alegre. Ahí marcaba el tercero. Miranda, que tenía para perderse de vista como uno de los mejores delanteros del país. Lamentablemente no fue así. Y qué curioso lo de Ricardo González, ¿verdad? Porque había jugado esa serie ante el Diriangén en el 97 cuando era el tercer portero. Aquí juega en el 2000 y era segundo, porque recordemos que a Ricardo le costó mucho. Siempre pues, tal vez no fue que le costó, es la palabra. Coincidió en tiempo y espacio con Álvaro Mesén, ¿verdad? Un poquito con José Alexis Rojas y un poco con Mesén. Y bueno, se dio aquella famosa historia de tantos años, ¿verdad? En que Mesén y González eran el 1 y el 2, se alternaban, aunque ligeramente sí sacó ventaja Álvaro. Y Ricardo pues tal vez jugaba menos. Aquí está Alexander Castro al 73, otro buen amigo que le enviamos un saludo. Alexander, el hombre de golfito, marcaba el cuarto. Ahí pues la cuota de goles iba bajando, ¿verdad? Pero igual eran palizas. Eran marcadores de escándalo. Aquí va a alcanzar para 6. Va a quedar en el cierre Alejandro Alpizar y Paulo Alejandro Izaguirre marcando goles en este partido ante un rival nicaragüense bastante débil. Y luego la liga le iba a devolver la visita, ahora sí, ya en Nicaragua, no como se hizo en el 98, que se jugó en Palmares, sino que se jugó en el Estadio Independencia, que también vamos a ver la evolución de este escenario, ¿verdad? Aunque la liga solo previo a la disputa de la final de la Copa Centroamerican Cup del 2023, que fue lo que nos motivó a hacer este trabajo, pues previo a eso la liga solo visitó 2 veces el Independencia, en el 2000 y en el 2012. Aquí está Alpizar al 87 y al 89 Izaguirre. Ahí está Alpizar, le dice Izaguirre, hágalo, y bueno, ahí insistimos, muchos no estaban porque estaban en selección. La liga igual tenía un equipazo, tenía gente pues muy buena en todas sus líneas. De hecho, Álvaro Mesén, Pablo Chinchilla, que era titular inamovible, Arnaiz y Wilmer estaban con la selección. Todavía no había llegado Steven Bryce ni Rolando Fonseca, pero bueno, fueron aquellos años de bonanza manuda donde la liga tenía pues casi que 2 planteles y estos partidos los resolvía con facilidad, también además de las facilidades del rival. Del segundo partido tenemos solo los goles, pero tenemos un excelente registro visual. Tenemos los goles para recordar este partido, 13 de febrero del 2000. Les cuento cómo ha cambiado todo. Ese día jugó la selección contra Canadá en Copa Oro y también jugó la liga contra Estelí en CONCACAF. Vean cómo han cambiado las cosas. Fue un domingo a la tarde. Ahí está el Chimi Quirós, que se iba a convertir en el protagonista con los 2 goles. El Chimi iba a marcar las 2 anotaciones de este partido,
Ahí está, 2 goles del Chimi. Vean cómo el estadio se llenaba, ya había una gran efervescencia. Las alineaciones son prácticamente las mismas que les leí del primer juego. La liga con un equipo alternativo, los nicaragüenses, pues imagina uno con lo mejor que tenían. Y Carlos Alonso al 88 va a marcar el gol de los nicaragüenses desde el punto de penal. No era una serie, era una cuadrangular, donde insistimos, aparte de Liga y el Real Estelí, también estaba el Real España de Honduras. Después de la pausa, esta liga sobra decir que era la Liga de Fariña, ¿verdad? Después de la pausa vamos a ver ya los partidos de la época de la evolución del fútbol nicaragüense, donde la Alajuelense igual ha sacado ventaja ante el Estelí, pero con márgenes sumamente estrechos, ni parecidos a lo que sucedía en los años 90 o todavía en el año 2000. Bien, volvemos y ya esto es la historia reciente, año 2012, ahora sí en el Estadio de Independencia, pues mucho mejor. Y este partido alajuelense y el Estelí otra vez en una triangular, solo que esta vez junto al Tigres de México. Vean como ya había cambiado todo, era la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y un partido muy sufrido, que Alajuelense lo pudo empezar perdiendo con esta acción de Samuel Wilson. El Estelí con figuras como Justo Lorente, Samuel Wilson, a quien veíamos, Juan Barrera ya estaba por ahí, Félix Rodríguez, Marlon Méndez, es decir, ya tenían un equipo pues con muchas figuras, incluso algunas activas 11 años después de la elaboración de este trabajo. La liga lo va a ganar con este gol de Allen Guevara. Era la liga del Macho Ramírez y formó con Dexter Lewis, José Andrés Salvatierra, Elías Palma, Johnny Acosta, Christopher Meneses, Luis Miguel Valle, Juan Gabriel Guzmán, Allen Guevara, que marcó aquí el gol, Diego Calvo, Álvaro Sánchez y Anderson Andrade, que es buen futbolista brasileño. Por cambios vinieron a esa vez Pablo Antonio Gavas, vino por variante, y Kenneth del Coco García. Fueron los cambios, además de Jorge Gatjens, fueron los 3 cambios del Macho. Se ganó con lo justo, partido sufrido, como vimos, este gol de Allen Guevara de cabeza. Y luego vino la vuelta dentro de esa misma triangular en Alajuela. Estamos en septiembre del 2012. Más de una década ha pasado, pero sin embargo pues son la base de los equipos, o tal vez la base no, pero hay todavía nombres que se repiten en el Estelí. Pues la liga sí ha cambiado, ¿verdad? La época de la sequía pues llevó a la Alajuelense obviamente que esta generación que también ganó mucho, pues muchos no continuaron. Ahí estaba Allen Guevara, que se la perdió, pudo haber marcado los 2 goles de la serie. Al final de cuentas la liga lo va a ganar con un penal de Álvaro Sánchez, que va a concretar en la etapa complementaria. Y un detalle interesante, bueno, la Liga del Macho y este equipo del Estelí lo dirigía Otoniel Olivas, que al momento de elaboración de este trabajo y previo a la final de la Centro American Cup, que insistimos es el motivo por el que hicimos este repaso, pues sigue siendo el técnico del Estelí, el histórico Estelí, que se dio el lujo incluso de eliminar a Saprissa. Pero eso fueron series bravas, las 2 las va a ganar la liga con lo justo. Ahí está el penal de Álvaro Sánchez para darle la victoria al cuadro manudo en esa oportunidad desde el punto de penal. Esa es la liga que formó con Pemberton, Palma, Acosta, Bernie Ramírez, lo recuerdan, aquel lateral que tuvo algún suceso, Luis Miguel Valle, Christopher Meneses, Allen Guevara, Pablo Gavas, Álvaro Sánchez, que aquí va a marcar el penal, Alejandro Aguilar, otro que se retiró súper joven, Anderson Andrade, y por cambios jugaron Kenner Gutiérrez, Juan Gabriel Guzmán y otro muchacho que se retiró súper joven, que llevaba por nombre Guillermo Arias. Ahí está Otoniel Olivas, perdían por la mínima, ahí con las mismas figuras que les dije antes, ¿verdad? Tal vez el buen arquero Justo Lorente era una de las figuras que más llamaban la atención